Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarme a lo largo de esta presentación. Es para mí un honor que la Universidad Católica me haya invitado a impartir esta charla de divulgación científica en redes sociales. A lo largo de la charla pretendo comunicaros y transmitiros todas las lecciones y trucos que he ido aprendiendo a lo largo de mi trayectoria como Lady Science en las redes sociales. De este modo voy a seguir una secuencia como si fuera un procedimiento científico. Vamos a empezar definiendo qué es la divulgación científica. ¿Qué es el conjunto de actividades, de acciones, de rutinas que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pues históricamente la divulgación científica se ve reflejada en multitud de obras de diferentes autores, como los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Ya en el 1632 Galileo Galilei hacía una labor de divulgación intentando aproximar la ciencia o democratizar la ciencia, lo que descubrían y definían los científicos, a la población general. Luego la primera publicación de carácter divulgativo que salió en masa sería la revista Popular Science, fundada en 1872. Es una revista americana que tenía carácter divulgativo. Y algunas obras divulgativas han llegado a convertirse en auténticos bestsellers, como por ejemplo La historia del tiempo de Stephen Hawking o Los dragones del Edén de Carl Sagan. De hecho, ganó el premio Pulitzer en 1978. Es decir, la divulgación científica es muy necesaria y cada día más útil y importante. ¿Y qué ha pasado? Ahora con la aparición de la pandemia, mucha gente ha sido consciente de que la ciencia es necesaria y sin ciencia no hay futuro, y luego también la investigación, porque sin la investigación no hay progreso y no podemos avanzar como sociedad y hacer frente a los retos que nos vayan aconteciendo, como ya sea una pandemia o cualquier fenómeno meteorológico, etcétera. Es decir, la ciencia es súper esencial y tenemos que hacer consciente de la importancia de la ciencia a la población. Entonces, yo aquí voy a contar un poquito lo que he estado haciendo esto últimamente. Yo básicamente voy a presentarme, muchos ya me conocéis, soy investigadora y docente en la Universidad Católica de Valencia. Por un lado, hacemos investigación en cáncer de mama, evaluamos la capacidad pronóstico de la amplificación de centrosomas en tumores de mama en estadios tempranos. Por otro lado, desde que empezó la pandemia, empecé a divulgar información científica y los últimos avances científicos en redes sociales, especialmente en formato de vídeos cortos en la plataforma de TikTok. Muchos de estos vídeos se viralizaron, alcanzando hasta 7 millones de visualizaciones. No sé si conocéis la red social TikTok, pero es una plataforma de vídeos cortos, muy dinámica y entretenida, en la que se pueden crear contenido en forma, como ya he comentado, de vídeos cortos, como máximo de 1 minuto de duración. Por tanto, aquí voy a contar mi experiencia a lo largo de este proceso de divulgación científica que he estado haciendo en estos últimos meses en las redes sociales y especialmente en la plataforma de TikTok. Entonces, ¿cuál va a ser la misión y objetivo si queréis empezar en las redes sociales? Primero, el por qué y para qué, es decir, ¿por qué voy a empezar? ¿Por qué voy a dedicar tiempo, involucrarme en las redes sociales? Pues en mi caso fue, por ejemplo, para democratizar la ciencia, luchar contra la desinformación, frenar el movimiento antivacunas, inspirar a jóvenes a seguir una carrera en STEM, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics. Divulgar ciencia. Luego, como hobby, si tienes un poco de tiempo libre, lo puedes hacer. En vez de ver la televisión, pues puedes dedicarte a las redes sociales o incluso los fines de semana cuando tienes un ratito libre. Y luego por diversión, porque también es divertido. Hay plataformas, por ejemplo, TikTok es muy divertida y muy dinámica. Puede llegar a enganchar mucho. Y luego, pues hay posibilidades de monetización. No sé a qué largo plazo, yo de momento no he monetizado, pero con un volumen alto de seguidores sí que se puede empezar a monetizar. De hecho, hay muchos influencers y gente que viven de eso. O, por ejemplo, conocemos la boticaria García, ¿no? Es una, como ella misma se llama, divulgadora de amplio espectro, una gran influencer. Entonces, primero, tenéis que definir vuestro nicho, es decir, el nicho puede ser cualquier cosa, cualquier pasión que tengáis, es decir, puede ser la medicina, por ejemplo, eres especialista en ginecología, pues ginecología, medicina china, dermatología, luego podéis hablar de nutrición, matemáticas, ciencias aeroespaciales o incluso la farmacia. Hay cuentas que se han viralizado, por ejemplo, contando anécdotas de la farmacia o información más relevante para
el paciente que va a acudir a una oficina de farmacia. Luego también podéis tener vuestro nicho en derecho, en educación, en coaching, en psicología, en finanzas, inversión, marketing o idiomas. Es decir, podéis cubrir el área de la ciencia o no ciencia que realmente os apasione, os guste, sepáis mucho, controléis del tema y queráis transmitir a una audiencia general. Entonces es muy importante definir el nicho porque una vez empiezas en tu nicho, digamos que te tienes que mantener. Puedes pivotar y cambiarlo, pero lo ideal es mantenerte en tu nicho. Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar unos ejemplos a ver si os inspiran o opináis algo al respecto para que veáis que no importa el nicho, siempre vas a tener seguidores en tu nicho que les va a gustar tu contenido. Entonces, por ejemplo, aquí os he incluido algunos perfiles, por ejemplo, Santiago Amador Ruiz. Todas estas personas que he incluido son conocidos míos o amigos que he hecho a lo largo de mi trayectoria en las redes. Es decir, además de hacer una labor social, luego también haces amigos, lo cual es bastante enriquecedor. Por ejemplo, Santiago Amador, él es doctor en educación y sobre todo pues da trucos para cómo mejorar tus presentaciones, cómo hablar mejor en público, etcétera. No está centrado en esa área. Luego, por ejemplo, tenemos a nuestro profesor, él aprende mates, él simplemente explica problemas matemáticos, es un nicho y también, como veis, tiene 230.000 seguidores. Es decir, tú puedes tener tu nicho y vas a tener muchísimos seguidores que les guste lo que tú haces, porque a mucha gente le puede ser útil. Luego tenemos a la doctora Isabel Wang, con la cuenta de medicina china. Isabel es encantadora y siempre nos transmite consejos y trucos relacionados con la acupuntura para mejorar nuestras patologías o dolores sin necesidad de una intervención farmacológica. Más ejemplos concretos de nichos específicos. Marta Corbera con su canal sobre boticiencia. Entonces ella, por ejemplo, es farmacéutica y habla de productos cosméticos, por qué te puede funcionar un aceite limpiador o por qué son buenos los retinoles, etc. Es decir, ella tiene su canal de dermocosmética dentro de la farmacia. Luego tenemos, por ejemplo, el doctor Álvaro Durán. En este caso, él es ginecólogo, por ejemplo, él da consejos sobre bien endometriosis, salud sexual, estética íntima, es decir, él tiene su nicho en ginecología. Luego tenemos también a Fátima Martínez, también encantadora. Ella, por ejemplo, es experta en marketing, entonces profesora de Google, etc. Y ella da consejos sobre pues, cómo mejorar en redes, herramientas que puedes utilizar para las redes sociales, etc. También un perfil muy, muy interesante. Y como veis, todos tienen muchísimos seguidores, pero cada uno con su nicho. Más ejemplos que he considerado interesantes que tienen como un nicho muy definido, por ejemplo, Logotips. Este chico es un abogado gallego y como veis también tiene su nicho en el que habla de qué tipo de actividades pueden estar en la frontera de la legalidad y por tanto podrían ser denunciadas ante la ley. Luego tenemos, por ejemplo, también cuentas extranjeras como The Space Gal. Esta chica, sobre todo, su nicho ha trabajado en la NASA, pues habla de sus experimentos relacionados con la ingeniería aeroespacial, etc. Y luego, por ejemplo, también tenemos gente dedicada a la inversión, al ahorro, como por ejemplo Master Money Management. Este chico pues, es economista y te da trucos para invertir, para ahorrar. Como ya habéis visto, tener un nicho definido es muy importante. Y una misión, ¿no? Entonces vamos a la parte ya de contenido, de calidad, material y métodos, ¿no? Que vamos a presentar cómo, cuándo y por qué. Es decir, tenemos que generar un material con la información que queremos transmitir, ¿no? El material va a ser el contenido, ¿no? La información que debe ser de calidad. Luego, por otro lado, va a tener un continente, le vas a dar un formato que va a ser tu marca personal, va a llevar como tu DNI. Y por otro, vamos a dar truquitos sobre cómo y cuándo hacerlo. Entonces, contenido. Siempre yo abogo por la calidad de las fuentes de impacto, es decir, yo utilizo revistas científicas indexadas de alto impacto tipo Cell, Nature, Science, The New England Journal of Medicine, The Lancet, etc. Es decir, utilizar revistas científicas y publicaciones que han sido revisadas por pares o por otro lado también páginas web oficiales de gobierno u organizaciones internacionales o nacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la World Health Organization, la FDA, la European Medicine Agency, etcétera. Cualquier página oficial de los gobiernos. Entonces, una vez ya has decidido qué es lo que quieres presentar, piensas en un posible formato, es decir, va a ser simplemente una presentación
de ese tema, va a ser un tutorial. Esto es muy curioso porque los tutoriales, el cómo se hace, vende prácticamente más o consigue más views que el vídeo en concreto. Es decir, cómo hacer algo siempre atrae más gente que el hacerlo en sí. Es muy curioso porque a lo mejor vídeos en los que muestras un efecto, por ejemplo en TikTok, igual llegan a 1 millón de views y luego muestras el tutorial y llega a 4 millones de views. Es decir, más el aprender cómo hacer algo que el hecho de que lo hayas hecho. ¿Entendéis? Luego también puedes dar recomendaciones, también puedes responder preguntas frecuentes. Y esto es muy curioso porque cuando no sabes qué crear de contenido, tú creas un contenido que consideras, ¿no? Y luego, como te llegan tantos comentarios y tantas preguntas de la gente en los vídeos o en los posts, puedes utilizar esas preguntas para crear contenido nuevo. Es decir, el propio público te da contenido para retroalimentar tu contenido, ¿no? Eso sería las preguntas frecuentes que te suelen hacer e intentar responderlas. Luego también puedes explicar un proceso de trabajo. Es decir, vas a hacer un pan, vas a hacer un ejercicio, el pino, vas a hacer una postura de yoga. Cualquier cosa que hagas, si explicas ese proceso de trabajo, pues también puede interesar a tu audiencia. Tendencia de tu sector y por último estar actualizado. Es decir, siempre hay modas. Es decir, en ciencia podemos hablar de 1000 cosas, pero si sabemos que hablamos del coronavirus o, por ejemplo, ahora mismo de las vacunas, que es lo que está más en boga, pues obviamente va a tener mucho más impacto que si hablamos de, no sé, de cualquier otra cosa que no está contextualizada en estos momentos o que no es relevante. Entonces es muy importante tener en cuenta las tendencias del sector. Y por último, también es muy interesante mostrar el antes y el después. Esto fascina a la gente, sobre todo siempre que haya habido un cambio evidente. Por ejemplo, en las coaches, tanto nutricionales como para las que realizan educación física, etcétera. Incluso ahora se estila entre los psicólogos, cuando vas a terapia, ¿no? Antes y después de ir a la terapia. Es llamativo mostrar cómo vas o qué aspecto tenías antes y qué aspecto tienes después del proceso al que te has sometido gracias a la acción de tu labor. Entonces, ese sería el contenido de todo, ideas que podéis mostrar. Luego, por otro lado, el continente. Aquí vamos a la marca personal. Es decir, todos vamos a tener un modo de presentar, un modo de hablar. Hay que ser fiel a tu ADN. Tú eres como eres y si intentas copiar a alguien, seguramente te salga mal, porque no eres tú y estás copiando a alguien y encima puede ser que no sea tu nicho, entonces tampoco va a generar ningún impacto. Lo mejor es tener tu marca personal, qué es lo que te define a ti, cómo lo sueles hacer tú, hacerlo así y ya está. Cosas a evitar y que son generales y muy importantes y que vais a ver luego cuando os muestre las estadísticas de mis vídeos, que son muy importantes. Por un lado, que el material sea borroso, hay que intentar utilizar cámaras de alta definición o con una mayor resolución posible. Luego, una mala luz, hacer cosas a contraluz o con poca luz también va a resultar en un vídeo de mala calidad que no tiene un impacto. Luego, por último, una mala dicción. Si no hablas claramente y expresas de forma que se entienda por una audiencia amplia lo que estás contando, pues tampoco va. Si no va a ser entendible, no vas a generar tampoco un impacto. Por último, faltas de ortografía, hay que evitarlas, obviamente, a todos se nos escapan, ¿no? Alguna vez alguna falta de ortografía cuando escribes algo rápido, pero hay que evitarlas al máximo porque también demostraría, en el caso de que haya muchas, una falta de profesionalidad. Y por último, que sea un contenido agradable a la vista, es decir, si hacéis algo que molesta a los ojos, que no sé, que es desagradable, pues obviamente va a impactar o a generar un impacto. ¿Alguna duda al respecto de momento? Entonces continuamos. ¿Cómo? Es decir, la información que queréis transmitir, ya hemos explicado las características, ¿no? Primero la fuente, cómo debe ser, digamos, personalizada o con tu marca personal. Luego, el formato en el que la presentas, cualquiera. Puede ser un vídeo corto, un vídeo largo. Es decir, vídeo cortos. Mejor, la plataforma que mejor se adapta a vídeos cortos, TikTok o Instagram. Luego, vídeos largos, por mejor YouTube o Instagram. En el caso de largos, por ejemplo, los vídeos largos para YouTube se suelen monetizar bastante. Largos me refiero unos 15 minutos. YouTube es la mejor plataforma de monetización. Luego puedes hacer también una foto para Instagram, buen formato. Luego puedes hacer también una presentación, es decir, con diferentes fotografías o slides. Y por último puedes generar un audio que puede ir a una plataforma de podcast, que también sería muy interesante porque, por ejemplo, lo bueno de los podcasts o de generar en formato audio es que puedes estar haciendo cualquier cosa, duchándote, lavando los platos, incluso trabajando y puedes estar escuchando un audio.
Entonces, todo va a tener sus ventajas, todo depende de tú cómo quieres plasmar tu contenido. Y por último, ¿cuándo? Es decir, sí que importa cuando subes tu contenido a las redes sociales. Aquí he incluido un esquema de nuestra compañera Inma Riu, que tiene un proyecto que se llama Pharma School. En su caso, por ejemplo, ya ha publicado y es más o menos, está más o menos consensuado que si quieres publicar en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Es decir, hay un periodo de tiempo, hay un intervalo en el que es mejor publicar porque hay más gente conectada, coincide con que hay huecos libres de la gente, etc. Entonces, por ejemplo, en Instagram, los lunes, jueves y viernes, incluso los domingos, de 3 a 4 y de 9 a 10, ese sería el mejor intervalo para publicar en Instagram. Y luego, cuando vayáis al análisis de vuestras redes, vais a poder ver que os da, cuando vais a la parte de analítica de vuestra red, de vuestro Instagram, etcétera, que os da el momento en el que vuestros seguidores están más conectados. Entonces, como veis, estas son mis analíticas, los domingos pues empiezo a tener más gente a partir entre las 6 y las 9, ¿no? Este sería el intervalo de más gente conectada. Si publicas en estas horas, pues seguramente tenga un menor impacto. Obviamente a las 6 de la mañana o a las 9 de la mañana hay menos gente conectada que si lo haces por la tarde-noche. Esto es general. Y la mayoría de apps te van a mostrar cuándo está conectada tu audiencia. No te van a decir quién, pero sí el momento, el intervalo, la proporción de gente que está conectada en cada momento de todos tus seguidores. Entonces, por otro lado, está muy bien generar contenido, analizarlo, pero sabemos que nuestro tiempo es finito, es determinado. Es decir, no podemos emplear todo nuestro tiempo en estar continuamente creando contenido si no lo analizamos. Como cualquier proceso científico, una vez haces los experimentos, generas datos, los tienes que analizar y ver cuáles han sido los resultados, hacer el análisis estadístico, ver si es significativo, no lo es y si tiene alguna relevancia. Entonces, hay que aprender y ver lo que funciona en nuestro público de nuestro nicho. Entonces, para ello vamos a la parte de las estadísticas y el análisis. Empezamos, por ejemplo, con TikTok. Aquí os muestro mi tráfico de TikTok en el último mes, ¿no? Como veis, este serían las visualizaciones por día. Lo ideal es que todos los días publiques algo para tener un tráfico más o menos constante. Ahora os voy a llevar a la página del tráfico para que la veamos. O luego en el descanso y así veis y podéis analizar cómo sería el tráfico y os lo enseño desde allí. Aquí he resumido en los vídeos más populares las características para que veáis qué es lo que realmente importa cuando publicas un vídeo en términos de que se haga viral o no se haga viral. Como veis, aquí están ordenados los vídeos más populares, por ejemplo, de mi perfil. Entonces, el vídeo más popular sería este, que como veis tiene un total de me gusta de 422.461, un total de comentarios de 1.105 y número de veces compartidos 7.030. Es decir, el vídeo para que se haga viral, este vídeo creo que tenía 7 millones de views, para que un vídeo se haga viral tiene que gustar, ser compartido y ser comentado. Es decir, estas tres características hacen que un vídeo sea visto muchas veces y esto lo sabe el algoritmo, por eso o lo propulsa o no lo propulsa. Aquí tenemos organizados todos los vídeos míos más populares. Como veis, este es el más popular. Y a medida que vamos bajando, disminuyen los me gusta, los comentarios y las veces que se ha compartido. Entonces, luego podemos ir, lo bueno de TikTok es que te proporciona la estadística de cada vídeo. Entonces, cada vez que tú publicas un vídeo, te muestra las veces que ha sido reproducido, cuántos likes, cuántos comentarios y cuántas veces ha sido compartido. Entonces, os he incluido aquí un ejemplo de 2 vídeos que no han tenido muchos views y 2 vídeos que han tenido muchas views. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Vamos a ver las reproducciones, ¿no? Pocas views tienen unas 6.000 y unas 9.000, y aquí ha tenido 1.700.000 y aquí 7 millones, ¿no?, de views. ¿Qué es lo que cambia? El tipo de tráfico que ha traído, que ha llevado nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo se consiguen las 7 millones de views? Si veis, en los vídeos que tienen pocas views, la mayor parte del tráfico viene del follow, es decir, de la gente que te sigue. Esa sería la fuente principal del tráfico. Sin embargo, en los vídeos que tiene más views, el tráfico viene en For You, que significa para ti. Es un tráfico que básicamente es que está browseando, está buscando cosas para inspirarse y el algoritmo se lo muestra. Es decir, el For You básicamente es el algoritmo impulsando tu vídeo. ¿Y por qué impulsa el algoritmo tu vídeo? Ya lo he comentado, ¿no? Porque la gente le ha dado like, le ha gustado, lo ha comentado o lo ha compartido. Es decir, el algoritmo va detectando un vídeo gusta, entonces lo va impulsando. Y otra cosa que es súper importante es el tiempo de visualización medio. Es decir, como veis,
Aquí pone los segundos que dura el vídeo. El primero dura unos 15, el segundo 20, el tercero 30 y el cuarto 22. Pero, sin embargo, vamos a ver el tiempo de visualización medio. Vemos que el que más se ha visto, en proporción, es el que se ha viralizado. Es decir, de 22 segundos que dura, las personas han aguantado 19 segundos viéndolo, que es prácticamente todo el vídeo. Sin embargo, los anteriores, por ejemplo, este que dura 15, lo han visto solo 6 segundos, lo que significa que otros prácticamente 2/3 lo han dejado de ver. Y este también, de 20 segundos que dura 9, significa que la mitad del vídeo se ha dejado de ver. Mientras que aquí sería más bien 21, esto sería 2/3 y 19 de 22 prácticamente el 1% del vídeo ha sido visto. Es decir, como veis, el tiempo que se ve el vídeo influye mucho en que sea propulsado por el algoritmo o no lo sea. ¿Alguna duda al respecto de esto? Que esto ya es como mucha matemática pura. Bueno, continuamos y luego las dudas al final. Genial. Bueno, entonces continuamos con Instagram. También es muy importante ver las estadísticas, ¿no? Que es lo que ocurre a nivel de nuestros seguidores, qué posts son los que generan un mayor engagement. O sea, la clave en las redes sociales es el engagement, que traducido al español es como la capacidad de influenciar o de influir, es decir, gusta, comentan, lo ven hasta el final, pasan tiempo mirando tus posts. Eso es lo que más influye para que un algoritmo impulse o no impulse tu canal, digamos. Entonces, como veis, en Instagram también nos desglosan el porcentaje de gente de sexo que está viendo, si es el sexo masculino o femenino que están viendo tus posts y en qué momento están mayor tiempo conectados, así como los países de los que pertenecen tus seguidores. Como veis, la mayoría de un 25% de mis seguidores son mexicanos, en torno a un 20% son españoles y luego tenemos países de Latinoamérica y Estados Unidos también en los top positions. Entonces, es importante ver qué contenido triunfa, cuáles son los posts que generan un mayor impacto, etc. Vale, continuamos. Entonces, ya tenemos claras las estadísticas, que es importante, ¿no? Qué contenido triunfa, qué vídeos se viralizan, cuáles son las características o el contenido. Entonces, vamos ya a la parte de conclusiones y discusión. De hecho, no queda mucho tiempo para que se acabe la sesión de Zoom, porque hemos empezado a 1:30, son ya las 11, pero bueno, vamos a acabar esta parte en 10 minutos, yo creo que sí que la acabamos y ya decidimos si hacemos la actividad práctica o no. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Tenéis que apostar por vuestras fortalezas, es decir, qué se os da bien, qué os gusta, en qué os gustaría emplear vuestro tiempo. ¿Tenéis un hobby, lo queréis difundir? Pues empezad por ahí, ¿no? Y luego, por último, trabaja duro, es decir, no hay ningún éxito de la noche a la mañana y tienes que ser consistente. Es decir, si quieres publicar un vídeo, pues lo publicas prácticamente, intentas publicar vídeos o contenido todos los días, aunque sea un poquito. Lo ideal es generar contenido el fin de semana cuando tengas tiempo y luego ir distribuyéndotelo. Es decir, no estar todos los días generando contenido porque esto quema mucho. Generas contenido un día, pero lo vas distribuyendo a lo largo de la semana de tal forma que mantienes a tus seguidores constantemente actualizados en el campo. Luego pon tu labor en perspectiva. Obviamente, si tienes otras cosas que hacer o priorizar, pues que sea siempre en un contexto de perspectiva. Y hay que ejecutar tus ideas. De nada sirve tener ideas brillantes y pensar, ay, qué bonito sería hacer esto, si no lo hacemos, ¿no? Al final hay que ejecutarlas y solo tenemos una vida, o lo hacemos ahora o no se hace. No subestimar la narrativa, es decir, es importante lo que se dice y cómo se dice. Es decir, es muy importante que nuestro discurso sea coherente y que respondamos de una forma, coherente a lo que se nos dice, lo que se nos pregunta, etc. Running out of time, we've removed the 40-minute love it. Pues mira, nos lo han regalado, o sea que no tenemos el límite de los 40 minutos, ¿no? Parece fenomenal, nos lo ha regalado Zoom, qué gracia. Entonces, por supuesto, preocúpate de tus clientes, seguidores, etc. Es decir, lo ideal muchas veces es responder a preguntas de tus seguidores con vídeos de tal forma que te estás preocupando por ellos porque les responde. Y luego lo que también está fenomenal es hacer directos, porque interactúas con tus seguidores de forma directa en tiempo real. Haz las cosas que importan, obviamente cosas que sean necesarias, como ya hemos dicho, dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, pues a lo mejor es mejor centrarnos en difundir información científica relacionada con el virus.
No crees excusas, bueno, esto ya depende de ti, ¿no? Todo el mundo podemos poner excusas para lo que queramos, ¿no? Y todos tenemos tiempo también para lo que queramos. No existe el éxito de la mañana a la noche, esto hay que recordarlo también, y diviértete y disfruta. Esa es la principal misión. Si lo vas a hacer en tu tiempo libre y encima no lo disfrutas ni te diviertes, pues ¿qué sentido tiene, no? Hacemos esto porque queremos, porque ya te digo, nadie te incentiva ni te paga ni nada. Luego, ya por último, consejos. Fórmate y ten algo que contar. Es decir, hay gente que ahora se está muy de moda los niños, quiero ser influencer, sin estudiar nada, con 16 años quieres ser influencer, pues vas a tener poco que contar, porque no te has formado, no conoces la vida, no sabes de qué va, no tiene sentido. Es decir, lo ideal es formarte lo máximo que puedas y luego tener algo que contar, tener una pasión, si no, también tu contenido va a estar vacío, ¿no? Está muy bien mostrar una foto en la que sales guapo, pero esto al final pues deja de atraer a tu seguidor, aburre un poquito, ¿no? Por último, segundo, rodéate de una comunidad. Es importante, ¿por qué? Porque te apoyan mucho. Es decir, yo cuando entré, por ejemplo, en esto de las redes sociales, de repente me incluyeron en una comunidad de TikTokers científicos y aluciné porque dan un support y te mantienen motivado y es fundamental, ¿no? Tener amigos en cualquier nicho. Influye e impacta en tu nicho. Es decir, cuando quieres ser influencer, lo que hay que hacer, el objetivo no tiene que ser conseguir muchos seguidores, el objetivo tiene que ser influir e impactar. Es decir, si estás teniendo muchos seguidores, pero realmente los seguidores o no te comentan, aunque esto suele ir a la par, ¿no? Si tienes muchos es porque realmente estás impactando. Pero puede ocurrir que tengas muchos y realmente no estás generando un impacto en tu nicho o no. Entonces es importante influir es porque quieres influenciar. Comunícate con tu audiencia, ya lo he mencionado, con directo, respondiendo a los mensajes, etc. Y mucha suerte, por supuesto, en la aventura de las redes sociales. Os animo a todos a que os unáis y que compartáis la información o vuestra pasión, porque es gratificante ver que hay gente que le parece interesante y atractivo. Entonces, tips que yo considero o que he visto que son útiles, ¿no? Entonces, la ley o principio de Pareto, que sería la ley del 80-20. ¿Qué significa? Que el 80% de las consecuencias del tráfico, del impacto o del éxito que tienen tus posts viene del 20% de tu trabajo. ¿Qué significa? Que tienes que maximizar tu trabajo y priorizar solo lo importante. Es decir, tú haces el 20% y el otro 80%, si lo puedes delegar, mejor. Es decir, no todo lo que hagas va a tener un impacto, solo el 20% va a generar un impacto. Por ejemplo, yo tengo muchos canales, tengo TikTok, tengo un podcast, tengo YouTube, tengo Facebook, pero realmente el canal que tiene un mayor impacto y al que debería dedicar más tiempo es TikTok. Porque luego ese 80% del tiempo que estás invirtiendo ahí puede ser que no sea productivo, mejor lo inviertes en otra cosa y te da más rendimiento. Por otro lado, existe alguna plataforma o esta plataforma Linktree que permite organizar todos tus links y queda de una forma muy visual. Es totalmente gratuita, entonces yo os recomiendo Linktree si queréis tener ahí el link a todos vuestros canales de divulgación o etcétera, con vuestra cartera de información. Luego, ¿es importante el uso de hashtags? Sí, hasta cierto punto traen tráfico y son importantes, pero no son tan relevantes. Es decir, eso ya lo dejo a vuestra elección si queréis utilizar hashtag o no. Pueden ser relevantes e interesantes, pero no van a determinar el tráfico general. En un principio sí, cuando empezaron a salir las redes, pero hoy en día todos los hashtags prácticamente están bastante masificados. Interpretar las tendencias. Esto ya lo he comentado también. Es decir, se estila una canción, pues intenta utilizar esa canción en tu vídeo para que, interpretándola o añadiendo información que se corresponda a tu nicho, para que tenga ese mayor alcance. Y, por supuesto, maximizar el uso de tu contenido. Esto lo aprendí de mis tiktokeros científicos mexicanos. Los mexicanos son auténticos reyes de las redes sociales. Yo estoy alucinada. Así como aquí en España en torno a un 50% de la población utiliza redes sociales, en México el 90% de la población utiliza redes sociales, es decir, hay una gran cantidad de población que está en el nicho de las redes y, por ejemplo, yo lo que he aprendido de ellos es a maximizar el contenido. Imaginaos, yo tengo esta charla, estoy dando esta charla, que la estoy grabando para que luego la puedan ver mis estudiantes, ¿no? Porque muchos no van a estar disponibles. Por lo que puedes hacer es, la subes a tu canal, la guardas, la subes a tu canal de YouTube,
Luego, una vez está en YouTube, podéis sacar y se puede transcribir el texto. Es decir, todo lo que has estado diciendo a lo largo de la charla de YouTube lo puedes sacar, la parte transcrita. Entonces, sacas el texto, lo subes y lo publicas a un blog. Entonces, por ese lado tienes una publicación de un blog, tienes el vídeo de YouTube. Luego, coges el vídeo de YouTube, lo segmentas en vídeos cortitos y lo subes a Instagram y a TikTok. Y por otro lado, también puedes coger frases de ese vídeo y del blog y del transcrito y subirlas a Twitter. Es decir, un solo vídeo en el que lo has hecho una vez, le sacas partido para todas las redes sociales. Mil gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete a mi canal. Cuidaros.